Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal favorito, Soldados de Fe. Y el día de hoy tengo a un amigo que pues conocimos por ahí en una organización que somos parte, que se llama Dios en la Empresa o His Way at Work. Conectamos, es aventado, conoce a todo mundo, te conecta con todo mundo, pero sabes, cuando estamos hablando de conexión, él hace una labor muy distinta que es llevar conectividad a los lugares más necesitados de México. Quiero presentártelo, así que quédate. Bienvenidos a Soldados de Fe. En este canal exploraremos la fe y una variedad de temas desde el desarrollo personal y profesional hasta las lecciones aprendidas en el camino del emprendimiento. Un punto de encuentro donde la transparencia y la honestidad pueden impactar positivamente. Sergio Hermosillo. Así cuando te conocí, hermano, les comentaba a las chicas que yo pensaba que eras de Hermosillo, Sonora. Siempre Pero me no. pasa. Siempre me pasa. Amigos ya conociéndolos de, no sé, 4 años. Yo vivo en Ciudad de México. O sea, cada rato me dicen, oye, ¿cuándo te regresas para Hermosillo? Y yo, así cabizbajo, de que, brother, no, conóceme, ¿no me conoces o qué? Soy de Chihuahua. Pues en ese momento, pues no te conocía tanto, nada más como que fue ahí. ¿Te acuerdas dónde nos conocimos? Digo, fue en la cumbre. Sí, sí, sí. Pero estando en la cumbre, ¿nos sentamos en la misma mesa o hubo por ahí, o sí desayunamos juntos en alguna ocasión? Sí, Con fue como en Genaro un igual. desayuno. Con un Genaro igual. Pero nos conocimos antes. Por ahí alguien nos presentó, no sé si nos presentó Iván. Alguien nos presentó y de ahí empezamos a platicar. Oye, oye, ¿conoces a esta persona en Mérida? Sí, claro. Y de ahí. Sí, creo que fue en un pasillo. Yo me acerqué Mm, estando en un pasillo porque éramos los empresarios jóvenes. mm, claro, Justo qué en ese... bueno. Ya se ganó. Denle otro café, por favor, porque me dijo joven. No, sí, o sea, a ver, comparándolo con todas las personas que están ahí, Claro, los empresarios que había, sí, que ya tienen un camino muy recorrido, nosotros sí éramos los jóvenes. claro. Bueno, eso sí. Eso sí, justo viniendo de Guadalajara en este último viaje que hice, se vente una señora, me pasa una señora y me dice, con permiso, joven. Ojo, a mí en todos lados me dicen señor, ¿eh? Señor, y yo, por favor, así de, Ujú. no, dime, háblame, tuteame, por favor, háblame de todo me causa conflicto. No sé qué va a pasar cuando realmente ya me considere un señor o si en algún punto voy a llegar a que me digan Don Raúl, Don Raúl, Don no, Sargento, pero siempre Don vas a ser el Sargento, sargento. ¿verdad? Don Sargento Sí, Ríos, así de que, Sargento, por favor, no me diga señor. Si me va a decir Don, mejor dígame Sargento, ¿verdad? Y firmes, ¿verdad, amigo? claro. Sí, esa vez fue en un pasillo, yo Claro. recuerdo, porque te vi también con Genaro, había otros empresarios jóvenes de Guadalajara. Sí, Entonces, pues era la gente con la que yo quería empezar a convivir más, porque yo ya había ido a otras cumbres claro. que no había tantos empresarios jóvenes. Mm, sí, porque la mayoría de los que me mencionabas, pues ya están, ya son generales, yo les Ya llamo, son ya los que generales. ya están ahí, pues, en una edad madura. En una edad Muy madura. madura. Pues bueno, mi hermano, qué bueno que te conocí. Y mira ahora, después de varios intentos, así que vente a Mérida, hoy sí voy a ir. No, pues ahora ya llegaste, pero llegaste por una razón muy peculiar, ¿no? Ujú, Pero antes de llegar a eso, porque también me encantaría que nos hables un poquito, claro. eh, ¿eres de Chihuahua? Ujú. ¿Estudias la carrera dónde? En Ciudad de México, en la Náhuac Norte. Anáhuac Norte. Ujú. ¿Fuiste católico practicante de toda tu vida o hay un punto de alejamiento y de regresar? Siempre fui católico practicante. De Bien, hecho, mencionabas porque vine a Mérida, vine por misiones. claro. Y a mí en mi casa, desde que tengo 3 años, mis Mm, papás me llevaron con familia misionera, donde mi más grande hazaña era que no se me pasara un Ave María en el rosario sí, y pegar la calcomanía de este hogar es católico. ajá, Eso era lo que más hacía, pues estaba pequeño. claro. Entonces, desde ese entonces fue forjando mi camino dentro De la fe. practicante de la fe. Entonces, tu familia lo fue, Sí. o desde siempre lo ha sido, Ujú. y por eso es que dentro de las misiones y demás, o sea, no hubo ningún momento en el cual tú te alejaras un poquito, ya en este cuestionamiento personal. Podría decirlo espiritualmente. Mm, O sea, sí he pasado algunas noches oscuras del alma, claro, donde hablas, donde, bueno, yo siempre
el domingo. Siempre he sido de ir a misa los domingos, ¿sabes? Como esos compromisos que tenemos en la fe, donde eso sí nunca me alejé. Pero espiritualmente sí me las vi duras. Muchas veces. Estuve yo en un discernimiento vocacional por 14 años. Okay. También, siempre junto, pero... Y luego pasó toda esa pubertad, tanto humana como espiritual, también de decir, a ver, o sea, desde los 3 años me llevan de misiones. En realidad, ¿quién es Dios? Claro. ¿Cómo lo conozco? ¿Lo que me han dicho es verdad, no es verdad? ¿Y por qué? O sea, siempre profundizar en la fe hasta que comprendí que lo que yo estaba buscando es tener esa experiencia íntima con Cristo. Pero siempre he estado cercano y muchas veces he estado alejado como espiritualmente en esta noche oscura del alma. Cuando hablas de discernimiento vocacional, ¿quiere decir que en algún punto de tu vida pensaste como, si por el lado de, no sé, de Sacerdocio. sacerdote? Totalmente sacerdocio, y en algún punto, te digo, 14 años, es la mitad de mi vida. Antes, como se manejaban los padres vocacioneros, a mí me llevaron a Monterrey, a la Apostólica de Monterrey, cuando estaba en sexto de primaria. Entonces, desde ese entonces dije, podría ser esta parte que Dios está llamando para mí. Y yo siempre fui una persona muy profunda espiritualmente. Entonces me lo empecé a cuestionar desde el sexto de primaria. Sexto de primaria, todo secundaria, prepa. En secundaria sí fui parte... Yo estuve en la Apostólica. Estuve en tercero de secundaria, allá en Monterrey. Pasé mi prepa y fue parte por lo que me fui también de mi año de colaborador. Para estar viviendo en el campo de batalla con los sacerdotes. Y cuando te das un año de colaborador, dar un año de colaborador es dar un año a Dios, a la iglesia, en la Legión, en el Regnum Christi. Y a mí me mandaron a Ciudad de México. Entonces ahí yo estaba en los colegios del ESID, en el Cumbres, en el Irlandés. Y un mes antes de irte a tu año, tienes un mes de preparación. Donde te preparan a ver. Primero porque te empiezas a levantar súper temprano, igual que los sacerdotes, a hacer oración, tienes misa diaria, tu apostolado, hasta cómo tienes que comer en la mesa. Y todas esas reglas de urbanidad. Entonces te vas con todos tus hermanos colaboradores. La mayoría son recién egresados de preparatoria. Antes de entrar a la universidad. Aunque hay sus excepciones. Yo tenía amigos que ya habían terminado la universidad y luego decidieron irse. Entonces estás un mes ahí con ellos. Y esa es una hermandad increíble con tus hermanos Colaps. Y ahí hay alguien que te va también guiando en una dirección espiritual. De, oye, ¿cómo estás? ¿Por qué estás dando un año de colaborador? ¿Qué quieres? Y yo siempre les dejé muy claro, oye, yo quiero ser colaborador porque tengo un discernimiento vocacional. Y me mandaron al único territorio, al único destino donde no vivías con sacerdotes. Ciudad de México, vivías con consagrados. Porque justo un colaborador que estaba un año anterior a mí terminó siendo un desastre y los padres dijeron, ¿saben qué? Ya no queremos colaboradores. Que vivan con los consagrados. Claro. Y por eso empecé un año y luego decidí quedarme un segundo. Pero sí puse una condición. Oigan, a mí me encantaría dar un segundo, pero ya viviendo con sacerdotes. Y fue lo que hice. Entonces, eso fue toda mi historia de parte de mi año de colaborador. Terminando ese año es cuando comienzo la empresa también. Y todavía comenzando, todavía seguía teniendo yo un discernimiento vocacional durante toda mi carrera. Durante toda mi carrera tuve un noviazgo súper santo de 4 años. Que esa es una historia que podemos ir profundizando también. De que, oye, pero si tenías un discernimiento vocacional, ¿cómo tuviste un noviazgo de 4 años? Todo esto lo llevé en dirección espiritual. Y el padre me dijo específicamente por qué hacerlo. ¿Y qué edad tenías? O sea, cuando mencionas cómo terminaste un año de colaborador y decidiste ir por un segundo año. Que eso nunca había escuchado. Alguien que diga, pues yo quiero un segundo año. Y durante este segundo año, ¿es que tú decides emprender? No, terminando mi segundo año. Terminando su segundo año. Terminando mi segundo año. A ver, yo decidí emprender, o bueno, yo quería emprender, yo sentía ese anhelo desde que estaba joven. O sea, desde que estaba puerto y en secundaria prepa, porque yo veía cómo mi papá trabajaba mucho, tenía una empresa y yo quería hacer algo también de esa manera. O sea, poder compartir y poder empezar a guiar gente. Tienes un propósito, trabajar, entregarte.
Entonces, yo ya lo tenía desde que estaba en secundaria prepa, pero hasta que empiezo la universidad es cuando me empiezo ya a profundizar en todos los grupos que yo podía. En Endeavor, en Y Combinator, en Canaco, en Coparmex. La misma Nahuac te da un programa de liderazgo empresarial que se llama Genera. Entonces yo me metí a todo. O sea, yo decía, yo aquí voy a estar aprendiendo. Yo voy a estar aprendiendo. Y así fue como comencé. ¿Y qué estudiaste? Estudié actuaría, matemáticas, riesgos, en la Nahuac. Matemáticas. ¿Y ahí en qué puedes trabajar, hermano? Pues usualmente, usualmente los directores de las aseguradoras o de bancos financieras son actuarios. Ok. Te digo porque con total desconocimiento, ¿eh? O sea, no lo había escuchado, de hecho. Sí. Imagínate, es como, te voy a decir acá que todos se van a reír, ¿no? Mi esposa me dice, ay, me dice Raúl. O cuando me dice Raúl es porque, pues ya digo, ¿por qué me dice Raúl? No me dice sargento, obvio, tampoco, ¿va? Ok. Me dice amor. Eso. Y pues yo viví 15 años en México, en un pueblito chiquitito, hermano. O sea, éramos 500 habitantes, yo creo, en ese momento. Y no salíamos de ahí. O sea, realmente no conocía el mundo, ¿va? Cuando llegué a Estados Unidos, pues pasé de no conocer México, ni salir de ahí, y vivir en un pueblo, o sea, rancho, una ranchería, de hecho, a un primer mundo y a enfocarme 100% en inglés. Entonces, cuando yo regreso, o sea, apenas tengo 3 años, pues es mucha mi ignorancia y ha sido estos últimos 3 años, los 3 años que más he crecido en todos los sentidos de mi vida. Entonces, regresando al tema de que yo no había escuchado de esta carrera, tampoco yo sabía lo que era un laico. Órale. Sí, o sea, cuando yo quería como explicar cuando la gente, oye, pues es un retiro, por ejemplo, Emaús, que no van sacerdotes, lo llevan laicos. Y yo les decía, es que un laico, pues me decía mi esposa, pues claro que todos saben que es un laico. Tú eres el único que no sabías y ahora lo quieres explicar porque pues no lo sabías. Entonces, a eso voy de que cuando tengo así preguntitas de que, oye, ¿qué es esa carrera? Nunca la había escuchado. De hecho, esta es la primera vez que escucho de esa carrera, pero me gusta porque pues soy real, ¿no? O sea, no me voy a creer, oh, sí lo creo. Debes que mucha gente que piensa que, oye, híjole, me voy a ver como muy ignorante. Claro, soy la persona más ignorante, como decía por ahí un buen filósofo. Yo solo sé que no sé nada. No más que no te digo si fue Aristóteles o fue Sócrates porque no quiero equivocarme. Luego van a decir, también te equivocaste ahí. Ok, entonces, estudias autoría. Actuaría. 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 ¿Ya ves? Hasta Mucha lo gente dije mal. la confunde con actuación. A veces Es se lo que yo quedan cuando así. me lo dijiste y dije, ¿Qué pues actuación? es de actuación. Dije, Sí. brother, con razón. Exacto. El peinado Sí. y todo, ¿no? Actuaría. 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 ¿Tú ya lo has escuchado? ¿Tú? Entonces no No. me siento tan mal. Sí. Ok, ¿y cómo, o sea, cómo es que llegas a la comunicación? Eso también fue por misiones. Ok. O sea, hoy por hoy hay más de 22 millones de personas en México que no están conectadas a Internet. Y de 6 años o más. O sea, desde niños que sí podrían comenzar ya a utilizarla. Claro. Y pues eso es muchísimo más que Portugal, Croacia, todos juntos. 22 millones. 22 millones de personas. Oh. Es demasiado. Ok, sí. Demasiado. Y es como por la parte de aprender. Me acuerdo que mi papá estaba también como en una empresa de telecomunicaciones y vio como esa oportunidad. Decía, de que hay algo. Como que en la empresa en la que estaba tenían un área chiquita donde estaban como comenzando a investigar sobre esto, que no lo explotaban. A tanto no era específicamente a lo que se dedicaban. Y como que se quedó así. Y luego empezó a moverse un poquito más, me platicaba. Yo como que me gustaba mucho escuchar y aprender así de mi papá de los negocios. Esta empresa no era de él. Esta empresa era una donde él pues apoyaba. Mi papá siempre fue muy bueno para comercializar de todo. De todo comercializaba. Y este era algo en esa empresa de, entre comillas, telecomunicaciones en la que andaba. Y como todo, si quieres construir algo grande, pues tienes que hacerlo en equipo. Sí. Entonces conseguí un cofundador que era específicamente un as para el tema de telecomunicaciones. Y así fue como comenzamos. Difícil, porque para esta industria se requiere muchísimo
mucha inversión en CAPEX. Tienes que eso significa que son los activos fijos. Tienes que invertir muchísimo. O sea, es una inversión upfront, una inversión primaria que tiene que ser muy, muy grande. Entonces, lo que hicimos fue buscar un cliente muy grande. Hoy por hoy ya es la empresa más grande de Chihuahua. Le dijimos, oye, te podemos dar el servicio, pero páganos un año por anticipación. Y así lo hicimos y poco a poco fuimos cerrando más clientes y nos fuimos haciendo un nombre en el tema de las telecomunicaciones. ¿Qué es lo más difícil de emprender? La resiliencia es algo que a mí me ha ayudado muchísimo contra cada uno de los obstáculos que he tenido. Porque lo más difícil de emprender, cada historia es distinta. Sí. Me imagino que has hecho esta pregunta en algunos otros episodios. Y cada que yo hablo con amigos o con personas cercanas que admiro mucho y hago este tipo de preguntas, si yo te pregunto a ti, tu historia no es la misma que la mía. Claro. Para mí, lo más difícil ha sido que la gente que yo más quería no creyera en mí. Que eran específicamente 3 personas. Uno era mi papá. Que mi papá siempre me decía de que no estás listo, no sabes, no tienes experiencia. Y hasta la fecha me lo dice. Otra era mi mejor amigo, que aparte estábamos estudiando juntos en la Náhuac, actuaría. Y también me decía, oye, no sé, a veces me veía batallar porque éramos foráneos y él era de Colombia, él es colombiano. Estábamos batallando y esto, y me decía, oye, y estudiando juntos la misma carrera, decía, oye, de que está vacante, de que por qué no aplicas. Y yo, wow, que no es que estoy intentando construir algo aquí detrás. Un día él sí buscó trabajo. Un día llegó así un jueves. Me acuerdo que se echó en su cama. Yo estaba en la computadora trabajando. Se echó en su cama así y dijo, de que hoy depositan. Así, yo me le quedé viendo. Le dije, mira, así como tú estás contento porque estás recibiendo una nómina, o sea, yo me estoy partiendo el lomo por poder darle y pagarles esa nómina. En ese entonces creo que eran como 15 personas que estaban trabajando conmigo. A las 15 personas que están trabajando ahorita y su familia y todo. Desde ese entonces no me volvió a decir nada. Y la tercera persona era mi novia en ese entonces también. Entonces como que me veía batallar. Pues cuando todavía estás creciendo, tienes que invertirle todo al negocio al mismo tiempo. Paralelo, yo daba clases de matemáticas y de ajedrez a niños de secundaria y prepa de ahí del Cumbres, de donde había sido yo colaborador, para poder pagarme mi universidad y no estarle como robando dinero a la empresa. Claro. Entonces me veía como batallar. Y también me decía, oye, ¿no quieres buscar un trabajo así? Y yo, oye, otra vez, de que voy a construir algo muy grande. Y poco a poco vas conociendo como la historia de las personas. Los vas entendiendo y vas viendo que no es algo personal. Tanto, o sea, en realidad lo que están haciendo era como cuidándome. ¿No? De que, oye, pues debemos batallar, pues nos preocupamos por ti, vamos a hacerlo. En el caso de mi novia, su papá era un empresario que siempre tuvo todo el tiempo para estar en su casa, ya grande, con hijos. Ella siempre vio en su casa a un hombre, a una figura paterna, donde un martes, un jueves, un miércoles, unas vacaciones, pues el señor podía estar acompañándolos en la cena, en la comida, porque él así lo quería. Claro. Porque ya trabajó por muchísimo tiempo y ya se podía dar esos lujos. Yo en este caso apenas estaba comenzando a construir algo. Entonces eso para mí fue algo de lo más difícil en poder seguir adelante, en que la gente que yo más quería no confiara en mí. Eso primero, y luego ya después vas entrando a que estar en el tema de la empresa es un campo de batalla. Sí. Lo platiqué en mi foro de His Way at Work una vez, también con empresarios muchísimo más grandes. Y un empresario así lo decía, de que estar en la empresa, o sea, si no estás en los obstáculos, si no estás en la lucha, si no estás en los problemas, no estás en la empresa. Y todos los otros, éramos como 9 personas, 10 personas así. Yo era el único joven, todos los demás eran empresarios muy grandes. Y todos asintiendo, sí, tienes razón, tal, no sé qué. Y uno de los empresarios me dice, a ver, de que Sergio, ya tengo 46 años de empresario, yo te puedo decir que siempre vas a estar en los obstáculos y nos toca resolverlos. Y yo nomás me le quedo viendo, sonrío y le digo, tú tienes más años de empresario que yo de vida, de que claramente algo puedo yo aprenderte de ti. Claro. Entonces, eso ha sido un tema muy difícil para mí y también que me ha hecho muy frío. También podría decir que yo me he hecho muy frío porque cuando toca un problema, o sea, ni los altos son tan altos, ni los bajos son tan bajos.
cuando hay un problema, toca resolverlo y a lo que sigue. Y cuando tienes que festejar algo, también ya no lo siento como un gran achievement. Es como, ok, muy bien, lo hicimos esto, palmadita en la espalda y a lo que sigue. Porque siempre estamos buscando esa trascendencia. Me gusta que el tema del emprendimiento y del empresario, yo esto lo aprendí con uno de mis mentores, con Alfonso González. Claro. Me decía, oye, yo ya tengo muy claro que en 5 años tenemos un plan empresarial donde vamos a duplicar las personas que están trabajando con nosotros. Pero él ya le está poniendo un propósito porque cada persona que ya va a trabajar con ellos es un alma, es una familia, es una persona con toda su dignidad que le va a mejorar la vida desde la parte donde Dios, o sea, es el centro de la empresa y la persona es en la que nos estamos enfocando. Claro. Oye, ¿qué ventaja o desventaja es que dentro de tu rubro, ¿va? Que seas una empresa con un CEO o un director general joven? ¿Va? Porque yo sé que a veces cuando convives con estos empresarios que ya dices, oye, son generales, tenientes y demás, y voltean a ver y ven juventud, ¿no? Hoy también me pasa, por ejemplo, con For Human, con lo que es Saulo, que está en Guadalajara, que tiene 20 y pico, Lincoln, que también igual tiene 32, y a veces pasa, ¿no? Que te ven y dicen, este bro está bien chamaco, ¿no? Este bro está muy joven, o sea que... Y pues hay ego, ¿no? O hay este desconocimiento de lo innovador que puede ser un emprendimiento joven o lo ven mucho en el tema del riesgo. ¿Cuál es tu opinión ahí? ¿Ventaja, desventaja? Primero, lo personal, la desventaja creo que sí es un tema donde no estás preparado aún para las cosas, pero así es la vida. Sí. O sea, uno comienza a crecer cuando se lanza a hacer cosas para lo que no está capacitado. Y eso pero también era una mentira que yo me estaba diciendo solo. Me acuerdo una vez que estaba en una reunión con un CTO de una empresa muy grande que yo quería cerrar. Y yo mismo le hice el comentario de que, oye, no te dejes llevar como por mi edad, O sea, como, mira, y luego le saqué como, mira, estos son los proyectos que hemos hecho, estos clientes tenemos, así. Y nomás se me queda viendo y me dice, ni lo había pensado, o sea. Y yo, me queda bueno de que prosigamos, ¿sabes? Sí. Lo que sigue. Y eso es o sea, también haber tenido muchos fracasos, porque en esto me he equivocado N mil veces. También he aprendido, y fue un tema también como que yo tenía de mucha soberbia, donde pues sí traes todo el punch y quieres lanzarte y quieres hacerlo. Y ahora lo que hago es tener conversaciones. Justo ahorita antes de venir acá para el podcast, estaba armando todo el tema de mi advisory board, donde tengo a personas específicas con mucha trayectoria que dominan un área, que son personas que yo con toda la confianza puedo mandarles un WhatsApp, puedo echarles una llamada y puedo platicarles de algo en específico de lo que yo necesito aprender para poder ser mejor como líder. Eso es una. Y otra, ahora que ya, porque te digo, sí, yo como que, pues cuando estás a los 20, 21 años emprendiendo, pues también te sientes de que, sí, todos mis amigos están estudiando y yo ya estoy ganando dinero y ya estoy creciendo, creando algo. Sí. Yo ahora, en el punto en el que estoy, o sea, con la edad que tengo, y yo estoy apoyando a otros emprendedores de 17, 20, 22, 24, porque ya tengo también yo la oportunidad de ser ángel inversionista en estas empresas, yo lo veo como algo súper positivo, que suele ser el síndrome de Dunning-Kruger. El síndrome de Dunning-Kruger habla sobre, primero, o sea, tiene como dos polos. Están las dos partes, izquierda y derecha. El síndrome de Dunning-Kruger es que puedes ser incapaz de ver tu propia ineptitud. Eso es una parte. O sea, que a veces es por escuchar muy poco de un tema, crees que ya sabes mucho del tema y te crees experto. Y está la otra parte, que es el conocer mucho de un tema. Y como conoces tanto, también te das cuenta de todo lo que careces en el conocimiento. Claro. Como que ya dominas tanto un tema que dices, oye, todavía me falta todo este espectro por conocer, entonces no lo puedo dominar. Y así es como yo veía también a los emprendedores o algo que me pasaba a mí. Entonces ahora veo a los emprendedores que están comenzando y digo, oye, necesitamos esa juventud, necesitamos ese punch, necesitamos que ya empiecen a pensar de manera distinta para hacer un verdadero cambio en la sociedad, en las industrias. Entonces así es como yo veía el tema de la edad. Claro. Siendo emprendedor. Sí. Digo, hoy día
hay chavitos de muy corta edad, o sea, que han generado negocios de muchísimo éxito y que son literal chamacos, ¿no? De 14, de 15 y han creado imperios, ¿eh? Sí. ¿Qué dices tú? ¿Cómo? ¿De dónde? Bueno, pues ahí también hay tema de preparación, formación, ideas, lo que ven en su casa, qué tipo de papás tuvieron y demás. ¿Dónde, amigo? Yo sé que si tú vienes de un papá que ha estado en este mundo empresarial, obviamente mucho de lo que él conoce y quizás se te pasó a ti, ¿no? Pero él ha estado en el tema de su propia empresa o trabajando para alguien como con alto ejecutivo. Las dos. Ok. Pero también quiero compartir que no siempre fue... O sea, mi papá aún siendo empresario, Sí. financieramente no nos iba bien. O sea, en mi casa Claro. batallamos siempre mucho con el dinero. Mm, Muchísimo. Si es una herida y una mala relación con el dinero de la que yo fui, Claro. de la que yo fui aprendiendo. Y me ha costado mucho como cambiarlo y romper ese paradigma que yo tenía. Entonces, sí es cierto, o sea, como que cada joven y los imperios que van teniendo uno sí es como esa educación. Y también yo sé, y me ha quedado muy claro, que el tamaño de la empresa que alguno de ellos está liderando, o sea, tiene una sinergia muy fuerte con qué tan capacitado está. Tengo un amigo, ahorita un gran amigo que quiero muchísimo, que aparte soy ángel inversionista de él y que yo fui de los primeros que creyó en él y que invirtió como ángel inversionista cuando apenas estaba empezando. Creo que yo fui parte de los que de la ronda, se llama One Car Now, fue de la ronda que invertimos su primer ticket. Su primera ronda de inversión fueron 1.1 millones de dólares. Acaba de levantar una ronda de 300 millones de dólares. Ya está operando en Estados Unidos, opera por todo México. Y yo siempre lo he visto y lo he admirado por cómo trabaja. Tengo otro amigo que también es uno de mis más cercanos y que aparte le aprendo muchísimo. Es un joven acaba de cumplir 23 años y él ya solito está facturando 5 millones de pesos al mes. Para él. Wow. Impresionante. Impresionante. De 23. 23 años. O sea, la Qué era locura. digital también y esa relación que puedes llegar a tener con el dinero rompe paradigmas. Claro. Híjole. No, porque te mencionaba lo de tu papá, porque mi papá pues fue yo lo llamo un microempresario, ¿no? Ok. Pero mi papá, en vez de motivarnos a hacer algo propio, siempre nos decía, busca seguridad en una empresa. Ah, Él no quería que yo me saliera del ejército. ya. ¿Sí me explico? O sea, él me Sí. decía, quédate ahí tienes beneficios, los mejores, tienes un sueldo, ya vas muy bien, o sea, vas rápido, te va muy bien, o sea, quédate ahí. Ujú. ¿Por qué? Y yo saliendo a querer emprender, me decía, no, pero mira, es que seguridad. Y tuvimos una charlita así rápida y yo le dije, papá, a ver, papá, tú tienes este ingreso, sea pequeño o grande, no es como que estás estirando la mano para que Ujú. dependas de una empresa ni dependas de nadie. O sea, al contrario, eres un microempresario porque tienes diferentes fuentes de ingreso Ujú. y todas son diferentes, sea poquito, pero tienes diferentes. Ujú. Entonces yo le digo, ¿cómo me pides a mí que me quede con una siendo propiedad de gobierno donde estoy a nada de que me llamen a cualquier guerra y no soy libre de tomar decisiones? Y fue la última vez que me mencionó eso. O sea, de ahí me dijo, Claro. pues dale, ¿no? Ujú. O sea, pero siempre es como que en ese quererte cuidar, es como quédate en lo seguro. Ujú. Y eso, muchos nos vamos por ese lado. No, pero el que se atreve a ser emprendedor es valiente. Sabiendo que, oye, Y te locos. puedes caer y locos. Muy locos. Y que mientras todos, estoy tranquilo, pues al final del mes tengo mi sueldo, pero el que está detrás o estamos buscando cómo, pues no quedarle mal a quien ya está contigo, ¿no? Ujú. Y ese es otro tipo de presión, pero al final estás creando, estás haciendo y es complicado, ¿no? Este mundo del emprendedor. ¿Qué es un ángel inversionista para el público que nos ve que no puede saber? Un ángel inversionista, o sea, tal cual como le dice como el nombre, es como alguien que llega y cree en ti y te salva en una etapa temprana Mm, para invertir en una idea de negocio cuando todavía no suele tener tracción. claro. Sí, por Claro, ejemplo, en mi caso específico con Myron, me acuerdo que ellos
tenían una idea. O sea, ellos ya tenían su modelo de negocio en un PowerPoint. Tenían un gran equipo detrás. Un gran equipo de las personas que iban a estarlo ejecutando. Pero todavía no tenían ventas. Decían, oye, este es nuestro modelo de negocio y queremos comenzarlo. Claro. Y yo, ok, te hace sentido. Muchas veces... Y a mí lo que me convenció fue él, el fundador, Claro. Myron. O sea, Claro. yo le dije, o sea, como que lo oí y dije, este vato trae colmillo. Y no tenía nada. Después de eso, me acuerdo que a mí me tocó conocerlo cuando habían cerrado una negociación con Cabify. Entonces decían, ok, todavía no tenemos ventas, pero ya tenemos una alianza y una negociación con Cabify. Y desde eso, todo despegó y ya la gente empezó como a creer un poco más en el modelo de negocio. Bien. Entonces, antes de que llegaran con un banco, con un fondo de inversión o con alguien más grande que quisiera invertir en el modelo de negocio, en esa startup, se fue con ángeles inversionistas que dijeron, oye, de tu dinero, de tu flujo, necesito que confíes en mí, que hagas un salto de fe en que vamos a hacer algo bueno. Por lo menos que el modelo tiene pies y cabeza. Porque sí, o sea, las estadísticas no son así. De 10 startups que comienzan y que levantan capital, 8 mueren. Una se queda como zombie y una sale adelante. Y yo, mi primera inversión, le pegué a la que fue la buena con Myron. Esa fue la primera que yo hice. Ok. Y fue algo increíble. Que el ángel inversionista viene en la etapa inicial y el capital semilla, ¿en qué etapa viene? ¿Viene después del ángel inversionista? Suele venir acompañándose. O sea, Ok. usualmente levantas un capital semilla. Bueno, más bien un capital pre-semilla. Y ese es el que pone el ticket más grande, la mayor cantidad de dinero. Y los ángeles inversionistas completan la ronda. Claro. O algunos lo hacen también de que, oye, vamos a levantar una de puros ángeles inversionistas para empezar a tener un poquito de track record, para hacer un MVP. Un MVP es un producto mínimo viable para decir, ya lo podemos vender y podemos generar ventas. Entonces, usualmente en esas primeras etapas es cuando entran los ángeles inversionistas. Hay ángeles inversionistas que ya son demasiado grandes, demasiados buenos en la industria, demasiados conocidos, que aunque estés en una ronda muchísimo más adelantada, dices, oye, me encantaría tenerlo porque es un buen draft, un buen pick para mi board, para Claro. mi cap table. A lo que llamarías smart money. Smart ¿no? money. Que muchos dices, oye, a veces quiero esto, quiero captar tanto capital, pero a veces en mi caso es, pues, no nada más necesito el capital. Uh-huh. Necesito esta estructura, ir dándole esta armadura a la empresa para que, oye, sí, tráeme tu dinero, pero también ayúdame con tu expertise, ¿no? Con lo que traes. ¿Cómo, bueno, antes de llegar a cómo encuentras, en qué buscas tú cuando captas inversión para tu empresa, ¿cómo has encontrado todo este conocimiento? ¿Qué cursos? O sea, sé que le has metido mucho a la estructura de tu empresa. Porque hoy por hoy, un ejemplo, ¿no? O sea, hay muchos emprendedores allá afuera que primero no saben vender, ni siquiera presentar su producto. Uh-huh. Tienen la idea, dicen, oye, esto va a ser increíble, lo necesitamos. Identificaron una necesidad en el mercado, Uh-huh. pero no saben cómo comunicarla, cómo venderla, cómo estructurarla. Simplemente tienen la idea. ¿Cómo inicia una persona así, que esté joven, que tiene una idea que dice, es innovadora, a darle esta estructura? ¿Dónde? O sea, ¿qué curso? O sea, mencionaste un montón, pero ¿dónde iniciarías tú? Ahorita la era digital es muy fácil. Claro. O sea, sí, ya ChatGPT le preguntas. No, y ni siquiera estaba pensando en ChatGPT, pero sí, es correcto. Pero yo lo haría. Yo, por ejemplo, comencé con podcasts como estos. De que, oye, empresarios, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál es su historia? Claro. Hay uno que a mí me encanta y que fue con los primeros que yo comencé, que se llama Steven Bartlett, el de The Diary of a CEO. Él es inglés. Y así comencé. Yo dije, y poco a poco iba comenzando a escuchar términos que no conocía. Y luego lo buscaba. Y iba y lo buscaba y leía más. O sea, empecé a leer un chorro de libros, empecé a leer un chorro de podcasts. O sea, yo desayunaba, comía, cenaba, dormía, todos estos temas. Y comenzaba... Yo no sé cómo le hacía, pero yo me podía sentar con quien yo quería. O sea, de que decía, quiero conocer a este empresario, ¿qué tal? Y yo
lo buscaba, le mandaba un correo, conseguía su celular, me tocó ser de esas personas que se quedaba desde las 7 de la mañana en el corporativo abajo para verlo pasar y pedirle su celular, decirle, y presentarme y este tipo de cosas. Entonces, más bien es el hambre de querer aprenderlo. Claro. Y ahora ya hay muchísima información. O sea, las mentes más brillantes en todo el mundo, en cada uno de un tema de los específicos que tú quieres aprender, están teniendo conversaciones así en un podcast. Es como, imagínate que tú puedes tener el teléfono de la persona más importante en un rubro que tú quieras aprender y que le puedes llamar. Pues eso ya existe. O sea, en realidad es un podcast como estos. O sea, todas esas personas están ya los entrevistaron, tienen un libro, tienen un video en YouTube. Ese podcast, oye, ve y escúchalo. Entonces ya puedes comenzar a aprender eso. Ya no es tan difícil, nomás es tener la iniciativa. Es querer. Es querer. ¿No? Vas a buscar, uno de mis buenos amigos ahí, le mando un saludo a Jorge Cerratos. Él dice, tiraste una hojita que te dice, mira, si quieres llegar de punto A a punto B, o sea, ¿a quién quieres conocer? ¿Quién es su mano derecha? ¿Quién lo conoce a la mano derecha? Te dice, pues ese es el caminito. Sí. O sea, llegarle es muy difícil, pero hay estrategias para poder llegar. Claro. Y esto es, pues accionar. O sea, toca puertas. Y es donde dices, oye, todos, independientemente si eres emprendedor o no, necesitamos saber vender. Vendernos, ¿no? O sea, cualquier producto o servicio está para los noviazgos, ¿no? Sí, claro. Es venderte. Sí. O sea, como tu mejor look, oye, cómo voy a hablar, de qué voy a hablar. Es ser estratega al final del día. ¿Cómo aprendiste tú a vender, amigo? ¿Cómo aprendí yo a vender? Porque eres muy bueno, ¿eh? A prueba y error. A mí me vendiste en la primera. Claro, fue a prueba y error. Fue a prueba y error. O sea, como que yo decía, a ver, ¿cómo se hace esto? Bueno, yo aprendí y todavía estoy en un proceso de lo que es hablar públicamente. Claro. ¿No? Y yo también lo mismo. Veía videos. Claro. Escuchaba un chorro de videos de YouTube. Así veía los 10 que eran más vistos. Apuntaba las ideas principales y las practicaba. Ese tipo de cosas. Yo buscaba ponerme en esas situaciones donde... Esto se lo aprendí a un gran amigo, se llama Juan Esteban, que él decía, siempre que alguien te dé la oportunidad de participar, y esto se lo aprendí en prepa porque estudiamos juntos, decía, oigan, de que alguien tiene una pregunta, levanta la mano y haz una pregunta. Haz algo, participa. Claro. Eso te va poniendo y como que esa memoria muscular en aprender a participar, a hablar en público, a que no te dé miedo expresar lo que estás pensando. Claro. También a poder modificar cómo preparas una pregunta, ese tipo de cosas. Y sí, las primeras me iba súper mal y no te entiendo y qué es esto. Pero a ver, explícame más. Es que no me queda muy claro. Y cada vez yo iba puliendo ese pitch, cada vez iba puliendo cómo hablar con las personas. Y también viene de una herida que tengo yo. Porque yo cuando era pequeño, yo me sentía muy rechazado. Yo me sentía que nadie me veía. Yo sentía que nadie me tomaba en cuenta. Yo era gordito. Entonces, o sea, como que muchas cosas así. Tuve algunos trastornos alimenticios también. Y llegó un momento donde dije, esto se acabó. A ver, si yo quiero ser una persona... O sea, si yo quiero que la gente me voltee a ver. Sí. Si yo quiero que la gente me saque plática. Si yo quiero que la gente me haga sentir importante. Si yo quiero que la gente me invite a sus planes. Sentirme integrado. Comienza a hacerlo tú. Porque no eres tú el que hace sentir así a las personas. Y cambié el chip. Entonces ahora ya si voy a un viaje, si voy a alguien, si conozco a alguien en el Oxxo, si veo a alguien, lo que sea, me pongo en esa situación de cotorreo sobre lo que está comprando esa persona, qué está haciendo, cómo va vestida, le saco plática. Y a todas las personas cercanas las empiezo a hacerse sentir así ya vistas, importantes. Claro. Si alguien no me invitaban a mí, oye, pues ahora genera tú planes y tú invita a la gente. Claro. Y eso me abrió muchas puertas. Y así empezaste el podcast. Dijiste, oye, aquí Sergio, pues, de que conoce a todos y dice y tal. Y fue algo, pero que vino desde una herida. Entonces yo decía, es que nadie lo hacía. Y después de echarle muchos... Y ayer lo platicaba también con una amiga. Yo soy una persona introvertida que aprendió a ser extrovertida, o por lo menos esas cosas, para poder sobrevivir en la vida. O sea, desde los amigos, desde salir, desde hacer sentir especial a alguien, desde poder vender los productos, desde poder hacer crecer una empresa, desde buscar novia, o sea, todo eso. Claro. Entonces, así
así fue un poco como empecé practicando esta parte de las ventas. Accionando. Accionando. Y buscando. Eso es importantísimo. ¿Sabes dónde lo enseñan muy bien? ¿Dónde? En empresas multinivel, amigo. Sí. Son buenísimos. Sí. Y te dicen, de verdad, siempre es, oye, iniciadores de conversaciones. Sí. O sea, sé tú el iniciador de la conversación. Sé tú el que se interese por la persona. O sea, era como, pues, pura estrategia. Sí. Pero realmente, o sea, cuando yo estuve en varias, como 2 o 3 empresas multinivel, estando en el ejército, porque Órale. a mí me vendían muy fácil. O sea, Ok. un amigo una vez me sentó en un restaurante en Livermore, California, ahí de pizzas, y me dice, mira, aquí vamos a hacer mucho dinero, solamente necesito $500. Y yo, no, y le digo, ¿pero qué es? No entiendo nada. Mm. Él bien motivado, pues. Ujú. Tú más pasa tu tarjeta y ya vas a tener esta membresía y bla. Nunca hicimos nada, pero ahí leí el primer libro que me gustó en el tema de emprendimiento, ¿no? Y es donde como que tuve el aha moment de decir, a ver, hay otras maneras. Sí. O sea, no todo el tiempo tengo que estar, o sea, trabajando para alguien. Quizás inicie un proyecto, suma más personas, vamos, ¿no? Con las ideas y con todo este rollo, pues creciendo algo propio, Ujú. ¿va? Pero dándole una dirección que esté alineada. Hoy lo entiendo, ¿no? Hoy entiendo 100% que pues yo soy el dueño del 1% de las acciones. Y ya entre nosotros somos los dueños del 1% Ujú. que se divide en 100 y ya vamos dividiendo, pero el 99% son de él y para él. Correcto. Y tiene que traer ese mensaje ahí, ¿no? De ayuda y demás. Pero bueno, sí quería hacer ese comentario de que la mayoría de las empresas multinivel te motiva mucho. O sea, te Sí. preparan para la batalla de que ve y toca puertas. Exacto. Y háblales a todos tus contactos. O sea, Ujú. hay- Si hay algún emprendedor que nos esté escuchando ahorita y que quieras hacer algo así, yo esto se lo aprendí, que tengo que hacerlo, o tengo que retomarlo más bien. mm, Esto se lo aprendí a otro gran amigo que admiro muchísimo. Él es el COO, el director operativo de Inglés Individual, que ellos los que tienen que hacer es vender cursos de inglés. mm, No se le escapa ni uno. De repente llegó mi hermana también a la casa así con un chorro de libros. Así que, compré un curso de inglés. Y yo, hermana, así. Y fui a platicar con este amigo. Me decía, es que a mí lo que me impresiona es tal cual lo que me acabas de decir. Yo iba a todo lo que me invitaban de multinivel y hasta Ponzi y todo. Yo iba, no por comprarlos, claro. pero me llamaba mucho la atención el poder de convencimiento que tenían con la gente y cómo hacían que la gente entrara. Y dije, tengo que aprender esto. Entonces yo aceptaba todas esas invitaciones y les aprendía cuáles eran sus estrategias, porque a fin de cuentas son estrategias de ventas. Sí. Y los capacitan muy bien y tienen Siempre. cierres. Sí. Entonces, si hay algún emprendedor que nos esté escuchando y quiera mejorar esa parte, si alguien lo invita, que vaya, que busque y que vaya viendo todas esas estrategias que muchas veces también es neurociencia para poder cerrar una venta. Claro, o neuroventas y todo este rollo de Está cómo cañón. te cómo te Están sientas. cañones. Yo están les tenía cañones. miedo, amigo. ¿Por qué? la verdad, porque siempre me vendían. Es que yo no podía decir que no. Ah, No sabía decir que no. Yo me Ok. enseñé a decir que no gracias a mi esposa. ok. Porque era para oye, siempre que íbamos en los malls o en los centros comerciales, ya ve que hay islas Ujú. y te venden cremitas y te ponen así como. Yo le decía, agárrame, porque me da hasta pena como no aceptarles, ¿ves? O sea, como dentro, o sea, se aprovechan. Pero bueno, siempre me salía hasta con bolsitas de cremitas cuando entraba y decía, Ya. ya te vendieron, sí. Pero, ¿de qué te ríes? Estoy escuchando risas ahí Sí, yo también. de que me venden todo. Pero bueno, al final es muy necesario, el punto aquí es muy necesario saber vender Sí. y aventarse, así como tú dijiste, oye, pues no me esperé a por ello, como dicen en España, te aventaste de que, oye, pues voy a aprenderlo escuchando podcasts, buscando en internet, oye, con inteligencia artificial, ayúdate en YouTube y demás. Vamos a dar otro salto aquí Órale. interesante, amigo. ¿Cómo incluyes a Dios en tu empresa? Primero comienzo conmigo. Mm, Primero comienzo conmigo. O sea, si yo sé que si que mi vaso estando lleno, o sea, puedo comenzar a compartir. A compartir lo que ya ha sido Dios en mi vida. Y por eso yo estoy tan seguro de Él. O sea, porque yo soy testigo.
Claro. Sí, o sea, todo lo que me ha pasado, todas las experiencias que he tenido, yo digo, claro que Dios siempre ha estado aquí conmigo. Y lo que te he dicho de cómo he aprendido, de cómo me he comenzado a profundizar sobre temas de ventas, de emprendimiento, lo que sea, lo mismo me ha pasado con Dios. Y eso me llamó mucho la atención de ahora, hace 2 días que nos vimos allá en el café, que me dijiste, oye, yo he aprendido muchísimo también en estos 3 años, en estos últimos 3 años también sobre mi fe. Últimamente me fui a profundizar acerca de la liturgia, por ejemplo, de qué es eso, la liturgia de las horas, porque es tan importante. Yo ahorita traigo aquí un rosario, pero lo que es la liturgia de las horas es algo... O sea, estás siendo comunidad, estás siendo partícipe de la Santísima Trinidad en tu día a día, cada hora. O sea, es algo impresionante. Entonces, primero es conmigo. Luego, también comencé a hacerlo con las personas, que eso es lo que todavía me cuesta. ¿Sí? No, o sea, ahorita me está costando muchísimo, estoy aprendiendo muchísimo más. Por eso me gusta platicar contigo, por eso me gusta estar cerca de ti, de Genaro, de Alfonso, de todas estas personas que ya están experimentando lo que yo quiero hacer, no por compararme, Claro. sino porque saber que ese camino es posible y que sí se puede. Sí. Porque hablábamos de las misiones y de todos estos apostolados. A mí ya me está quedando claro que las primeras personas por las que me tengo que empezar a preocupar son por las personas que están colaborando conmigo. Sí, porque yo me iba a 300 kilómetros, a 1500 kilómetros a un pueblito, una localidad que en el caso que las personas no los voy a... que es importante, siguen siendo almas, pero más bien a las personas con las que yo... lo que le llaman tu prójimo más próximo. Sí. Entonces, primeramente es conmigo. O sea, si yo no tengo a Dios, es difícil que yo lo pueda, compartir. Claro. ¿Qué sigue hoy para... Bueno, vamos a hablar... ¿Cómo se llama tu empresa? Se llama T1. Habla sobre la unión, que es lo que queremos hacer. O sea, unir a México, a Latinoamérica en todos sus sectores. Claro. Entonces, por eso se llama T1. Ya lo que tú conoces de T1 México es porque estamos ahorita en esa unión de México. Sí. Porque también vamos a tener T1 Colombia, T1 El Salvador. ¿Me explico? Entonces, claro. y ya en general como T1 Latinoamérica, pero vamos a unirlos a todos bajo las redes que nosotros vamos a tener. ¿Cuánto tiempo ha llevado a tu empresa para llegar a donde estás ahorita? A donde estoy ahorita, pues han sido algunos 5 años de enfocarse muchísimo. Los primeros 3 años fue armar MVP, aprender, equivocarse, caer y volver a levantarse, caer y volver a levantarse. Creo que apenas estamos en una etapa donde vamos a crecer lo que queremos crecer por todo lo que he aprendido también. Y también esto es una empresa regulada en México, que lo está regulando el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces nosotros tuvimos, antes que salir al público en general, teníamos que cumplir ciertos requisitos, que de hecho hoy por hoy el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya va a desaparecer. Igual el gobierno actual, igual que la COFESE, el INAI y otros 9 órganos independientes. Van a desaparecer y todo va a quedar ahí de la mano del Poder Ejecutivo. Entonces toca otra vez comenzar esos temas de compliance. Pero respondiendo a tu pregunta más específica, lo que estoy haciendo diferente ahora es sentarme con las personas que me tengo que sentar, saber que yo no tengo la respuesta correcta siempre. O sea, debes de tener un liderazgo y cuando estás tú en un puesto de líder, tienes que tomar decisiones que nadie más estaría dispuesto a tomar. Sí. Y que nunca vas a tener a todos contentos. Pero lo tienes que hacer. Y si hacen las cosas bien, le aplaudes a tu equipo, le aplaudes a tus colaboradores. Y si hacen las cosas mal, levantas la mano y pides perdón. Claro. Cuando salen las cosas bien, reconoces a los demás, porque ellos lo hicieron, tu equipo. Pero cuando haces las cosas mal, te toca a ti. O sea, la responsabilidad no se delega. Puedes delegar las tareas, pero la responsabilidad no se delega. Claro, eso le corresponde al líder. Exacto. Es uno de los principios clave en el ejército. Sí, wow. Sí. Digo, también hay líderes que teníamos, por ejemplo, que eran para mí cáncer, ¿no? De que decían que ya tenían un montón de tiempo en lugares y no los podían sacar. Y eran lo del tipo de líder, pues, que ponían los pies en el escritorio y, oye, tú y tú y tú, pónganse a hacer esto. ¿Cómo? No sé.
ustedes háganlo. A el líder que dice, que el liderazgo que a nosotros, a mí en lo personal me encanta, es justo lo que acabas de mencionar. Oye, si hace algo mal mi equipo, ven conmigo. La responsabilidad es mía. Yo me equivoqué. ¿Va? Pero ellos no les digan nada. Ya después yo lo veré con ellos. Yo. Pero quien lleva, o sea, y ellos sabían perfectamente que la responsabilidad la tomaba yo. Que no, o sea, de que, oye, ¿quieres hacer algo? Ahí está el sargento Rizzo, a él dile, ¿no? Y es reconocer, sí, que los logros del equipo pues son de ellos lo hicieron posible, pero tienes alguien que los está guiando, pues, o sea, y que si sale algo mal, oye, toma responsabilidad. Entonces me encantó lo que dices. No lo había escuchado del lado civil, pues, para que me entiendas. Solamente lo había escuchado en la milicia, ¿sí? Entonces, pues aquí ya vienes a confirmarlo, a compartir, ¿sí? De cómo tendría que ser realmente, ¿no? Porque yo suelo chocar mucho con los empresarios que dicen, es mi empresa. Le digo, claro, tú tienes la idea, tú tienes la responsabilidad, pero quien hace tu empresa es toda tu fuerza laboral. Son ellos. Sin ellos tú no eres nada, ni tendrías nada. ¿Estás de acuerdo? O sea, es como, o el empresario que llega y echa culpas. No, es que este equipo, a ver, pues está así es un espejo, mi hermano. O sea, como en casa. ¿Cómo son tus hijos? ¿Cómo es la relación? Todo es un espejo. O sea, y a veces dices, híjole, qué malo que me dijo. Bueno, pues es que lo está viendo en ti. El igual que tus empleados. Por eso en His Way at Work tienes dos familias. La primera, que es tu núcleo, tu apostolado más importante. Y después la empresa, que es tu segunda familia. Dios nos pide cuentas de las dos. ¿Sí? Primera y tu segunda. Entonces, mientras estemos en esa línea, creo que lo peor que puede pasar es que nos vaya muy bien. Igual como dice mi otro socio, por ahí saludos a Mena, que dice, lo peor que puede pasar es que nos vaya muy bien. Claro, porque estamos alineados, ¿no? Porque lo estamos haciendo. Y si no nos sale bien, creo, es porque Dios, pues no es por ahí, pues. Yo lo veo ahora así. Y si no salió bien esto, es que no era por ahí. Gracias Dios que me quitaste esto y que yo sabía que o viene algo mejor para mí. ¿Qué me tienes preparado que viene mejor? Eso podría compartir ahorita abiertamente, que es algo en lo que estoy trabajando hoy. Y Genaro me está ayudando mucho en el abandono en Cristo. Me dice, oye, ¿y esto? ¿Y por qué? Así, o sea, me está haciendo preguntarme cosas profundas. Bien profundas. Sí. O sea, que yo tenía muy claro, según yo. Por ejemplo, esto es algo que yo tengo. ¿Tú sabes cuál es el sueño más grande de tu mejor amigo? ¿Sabes cuál es el sueño más grande de tu esposa? ¿Cuál es el sueño más grande? O el tuyo propio. O sea, ¿sabes expresarlo? Y esto me llamaba mucho la atención como con las personas que yo tengo cerca. Desde mi familia hasta mis amigos más cercanos. Porque vas conociendo su agenda y sus anhelos y su trabajo y su día a día de por qué van haciendo las cosas. Sí. O sea, ¿cuál es tu sueño más grande? Entonces yo también me lo empecé a responder. Oye, ¿cuál es mi sueño más grande? Y una vez lo platiqué con Genaro y hasta me hizo, o sea, entonces ¿este sí es mi sueño más grande o no es mi sueño más grande? ¿Y por qué? O sea, más bien sí es, pero ¿desde qué perspectiva lo estás haciendo? Sí. O sea, desde ti mismo, porque tú también lo decías, o sea, es que lo escuché en tu podcast, me encantó. O sea, como que cuando estás mucho en el yo, eso no viene de Dios. O sea, tiene que ser comunidad, tiene que ser hacia la otra persona y hacia compartir. Y hoy por hoy, y ayer lo platiqué con Juan Javier Ibarra también, que próximamente estará aquí en este podcast. Le platiqué, oye, estoy como que en el abandono en Cristo. Y nomás abrió los ojos así. Y él suele hacer preguntas también muy buenas. Sí. Pero en ese aspecto nomás me preguntó, ¿a qué te refieres con el abandono en Cristo? Y ya, o sea, le hice la respuesta. Y él, pero eso se lo hice como a la hora de lo que empezamos a platicar. Y como una hora después, él ya se abrió, como que se quedó pensando en esa pregunta y me dice, oye, es que ahora que lo mencionas, yo también tengo que hablar. Y por eso no he dicho que es el abandono en Cristo en este aspecto, para que cada quien lo empiece a reflexionar. Y sobre todo, qué es lo que Dios está pidiendo de ellos en este momento. Pero en resumen es como, no lo veas como que por tus fuerzas puedes hacer las cosas, como confía en Él. Te digo, 2 horas después se quedó pensando y me dice, oye, sí, de que yo también necesito mucho abandonarme en Cristo.
Y me empezó a decir sus razones. Me está pasando esto en mi casa, me está pasando esto en el trabajo, me está pasando esto. Entonces, creo que sí podría, o sea, que sí necesito abandonarme más en Cristo. Y te digo, Genaro es alguien que me está ayudando mucho con eso. Que es lo bueno de tener amigos así. Y de tener personas cercanas que estén... Con el cuestionamiento, Sí, amigo. claro. O sea, sí, es como, híjole, no nos tomamos, o al menos estamos tan ocupados queriendo crecer nuestro sueño, por así decirlo. Uh-huh. O lo que tanto nos ha costado, lo que, híjole, quiero llegar a llevarlos a estos niveles, pero ¿en qué momento nos hacemos esa pausa y le decimos, Dios, esto es lo que realmente quieres para mí? Esto va a cambiar la vida de los demás, esto es para tu nombre y para tu gloria. Uh-huh. ¿Realmente lo es? Y si no, quítamelo ahorita, pero si te lo Uh-huh. quita, ¿qué repercusiones puede tener? Y empiezan estos tiempos de cuestionamiento profundo, pero son necesarios Uh-huh. porque te da una sacudida. A mí me da una desgreñada, mira cómo que. Sí. Pero es la única manera, ¿no? Entonces, cuando te acercas a Dios, no es como que tu vida se hace más fácil, ¿no, amigo? ¿No? ¿Qué opinas tú? O sea, el caminar no es fácil. Sí, seguir a Dios, o sea, si quieres seguir a Dios, prepárate para la batalla. Pero bien. Y él no o sea, él se lo dijo a sus apóstoles también. Y esto es algo que también creo que en esta madurez espiritual que he tenido, he ido aprendiendo que usualmente por eso la gente puede llegar a alejarse un poco más de Dios, por esos momentos difíciles que pueden llegar a tener. Que dicen, oye, pero es que si yo estoy cerca de Dios, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué se enfermó mi mamá de esto? ¿Por qué estoy batallando financieramente? ¿Por qué el amor no me está yendo como yo quiero? Y hace como 3 semanas, fui a una adoración en México, a una Fire Night. Ok. Y una de las intercesoras estaba haciendo una reflexión y sí decía como Dios, de que estamos aquí frente a Dios, Él quiere que estés feliz, Él quiere que no estés sufriendo, Él quiere que... Y yo así como que... O sea, entiendo por dónde vas y te digo, tiene que haber una madurez espiritual también para eso. Sí. Pero no es tanto así. O sea, Dios nos llamó a cargar nuestra cruz. Claro. Entonces, si nosotros estamos pensando siempre que estando con Dios va a ser todo felicidad y sentir bonito y sentir ese amor de Cristo, o sea, en realidad nuestra... o sea, el tema de la fe cristiana es ir caminando con Él con nuestra cruz. Sí. Y eso es lo que se... O sea, por eso yo traigo aquí mi cruz y es ese... Si quieres verlo, esa figurita que siempre traemos en la iglesia, entras y está la cruz. Sí. Siempre la cruz, la cruz, la cruz, la cruz. Las personas podemos llegar a confundir un poco de, en realidad, qué es lo que significa seguir a Dios, pero sí se basa muchísimo en el sufrimiento. Pero ahora, ¿qué sentido le estás dando a eso? Claro. ¿No? O sea, ¿por qué lo estás...? Ahorita traíamos un cotorreo bien padre en las misiones porque siempre de que ofrécelo. Ofrécelo. De que alguien no quería saber, ofrécelo. Y ahí te ponían en jaque. Sí. ¿Qué les dices? De que ofrécelo. Y de que, sí. Bueno, lo voy a ofrecer. Sí, es que es como tú ya has corrido maratones. Ya he corrido maratones. Y hoy, esta semana específicamente, comienza mi ciclo de maratón para el maratón de Ciudad de México. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo voy a correr un medio maratón. Ok. Pero apenas empecé ayer a entrenar y faltan 3 semanas. Asúmete. Digo, lo voy a correr, o sea, no al ritmo que quizás yo quisiera. Y aparte, ya ahorita a esta edad, amigo, como que te empiezan a doler partes que antes no te dolían. Yeah. Y ahorita traigo un dolor de talón medio raro. Pero lo voy a correr. Ajá. Y ¿por qué te digo de lo de los maratones? Porque creo que vivimos en una... Y ahorita regresamos a otro tema que quería tocar contigo. Ok. Creo que vivimos en un mundo de inmediatez. Sí. O sea, quisiéramos que mañana, o sea, hoy estudio algo y que mañana ya lo tenga, ¿no? Voy a correr un maratón, pues quiero correrlo y quiero ser el primero. Uh-huh. Yo cuando corrí mis primeros 10 kilómetros, que apenas hace unos meses, así sí, oficiales. Sí, tu historia, sí la vi. Brother, pues yo decía, ay, pues voy a llegar. Yo le dije a mi esposa, voy a llegar en los primeros
quiero llegar en los primeros días. Hombre, ya cuando empecé a ver los tiempos de los primeros días dije, Sí. viene gente preparadísima. Ujú. Y a veces le pedimos tanto a Dios. Yo creo que por eso Dios nos dijo, pide y se te dará. Ujú. ¿Va? Y a veces queremos en este pedir lo que nosotros queremos. ¿Sí? Yo quiero, Dios, que me des, es para ti, o sea, tú lo quieres. Ujú. Pero le has dicho, oye Dios, esto es lo que yo quiero, pero claro, que se haga tu voluntad. Que si estoy preparado, lo permitas. Que si no, aléjalo, porque no quiero perderme, ¿no? Porque entonces viene el tema de la preparación. Y es donde mucha gente dice, es que yo le pido a Dios dinero, abundancia, $1,000,000, ¿no? Le estoy pidiendo sacarme la lotería. Y ahí viene el cuestionamiento, y siempre lo hago, ¿eh? O sea, para estos 10 kilómetros yo estuve preparándome un mes. Ujú. No fue suficiente. Ujú. Va, quedé, no me podía bajar de la camioneta cuando terminé. O sea, corrí porque tenía que ir a llegar a hacerle desayuno a mi hijo. Ya. Y dije, voy a llegar porque pues, lo corrí en muy buen tiempo, muy buen tiempo, a lo que me dicen mis amigos. ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto hiciste? Como 45 o algo así. Bueno, buen tiempo. ¿Ves? Porque dices, Sí, sí, bueno, buen no es el tiempo. mejor, claro, pero es un buen tiempo, ¿no? Ujú. Entonces yo dije, bueno, pues, ahí llego, no me podía bajar de la camioneta. No podía caminar, me dolían las pantorrillas horribles. O sea, duré como 2, 3 días en recuperarme. Sí. Pero cuando la gente pide, amigo, este $1,000,000, yo le digo, ¿y qué harías con el millón? Ujú. ¿Lo multiplicarás, que es a lo que nos llama Dios? Wow. ¿O ya estás preparado? ¿En qué lo invertirías? Dime. O te irías a comprar una casa, el carro, Wow. y lo pierdes en ese momento. Ujú. La gente no está preparada, por eso Dios no lo permite. Y si lo permite es el enemigo. Y si el enemigo, y si lo obtienes por el enemigo, se te va rapidísimo de las manos y quedas peor de cómo iniciaste. Sí. Y eso estadísticamente hablando está así hasta en la lotería en Estados Unidos. La gente que se saca la lotería la pierde y queda Ujú. peor de como cuando se la sacó. Wow. ¿Va? Estadísticamente, amigo. Sí. Entonces imagínate cuando tú vienes sin preparación a pedir, quiero dinero, por favor, quiero ese sueño de ese trabajo que tanto quiero porque... ¿Y estás preparado para ello? La mayoría de las veces es no. Lo multiplicarías. Si hoy, o sea, como yo he ido creciendo poco a poco en el tema de remodelación de casas, y si hoy tú me dices, oye, tengo $3,000,000 aquí, tómalos, te diría, no, espérate, no. Mm. No tengo el proyecto para ese nivel todavía. Todavía, pero ojo, estoy diciendo todavía. Ujú. Déjame cocinarlo este año y te lo aseguro que entrando en 2026 estaré preparado. 2027 estaré preparado. Yo voy a ver qué capacidad tengo. Ojo, porque si yo le estoy pidiendo a Dios más y Él no lo ha permitido, es porque no estoy preparado. Es como lo veo. Entonces, déjense del mundo de la inmediatez. Sí. Esto lleva una preparación. Tú no llegaste a estar creando esta startup, que estás llegando a este nivel, a usar la terminología que usas. Ujú. O sea, hay demasiada formación detrás Ujú. y preparación. Y como tú dices, me encantó como dijiste, si no tengo lleno el vaso, ¿yo cómo lo voy a incluir? ¿Cómo voy a Ujú. incluir a Dios en mi empresa si yo no ni siquiera lo veo, lo tengo? Si mi Ujú. vaso está medio lleno, Ujú. ¿no? Así que, punto importante, prepararnos y saber cómo pedir, ¿no? Y si pedimos, ¿estamos preparados para recibirlo? Porque si lo recibimos y no estamos preparados, quizás no es Dios quien lo manda, ¿no? Ahora, Me encanta. dado a esto, Ajá. tú llegaste a Mérida, pero no veniste a Mérida, amigo. Ah, sí. ¿Sí hasta dónde voy? Correcto. O sea, Sí. ya, hablando de que no es Dios quien lo manda, puede ser el chanclas, yo le digo, ¿no? Ujú. El Chamusquis. indomable, el chamusquis, puede ser él. Ujú. Y hay que cuidar mucho esa parte. Ahora, tú viniste a Mérida, pero fuiste a Campeche. Ujú. En unas misiones que es para valientes, Ujú. ¿va? Que es para personas que también tienen que estar en gracia, que tienen que estar preparadas, Ujú. porque ahí hay una batalla espiritual. Ujú. Cuéntanos un poquito, o sea, de lo que se pueda contar, obviamente. Claro. Porque creo que hoy la gente no cree. O sea, no cree ni que existe el mal, Ujú. ni que existe el bien. Ujú. Está en el relativismo. Sí. Ah, pues yo no le hago daño a nadie, yo soy buena persona. Ah, pero la verdad duele a veces, amigo. Entonces tú viniste a unas misiones
que es para soldados. A ver, es fuerzas especiales, amigo. ¿Va? Ni siquiera yo todavía he ido para esas misiones porque son para fuerzas especiales. Y yo soy soldado, soy sargento, pero no he llegado a ese nivel de fuerzas especiales. Platícame un poco, ¿qué hay en Campeche? En Campeche hay un monasterio donde fuimos a misionar. Claro. Pero es un monasterio lleno de misericordia. Sí. Porque ahí hay muchísima purificación espiritual. Específicamente, estamos hablando de exorcismos. Claro. Ahí, en Guayamón. A mí me invitan a Guayamón el año pasado para ir en octubre, en Halloween. Porque es un lugar donde se desata. Es el día del enemigo. Es el día del enemigo. Para que lo entiendan. Exacto. Por eso nosotros, al menos los que somos practicantes, no celebramos. Exacto. No celebramos el darle tributo al enemigo, ni vistiendo a ojo, paréntesis. Yo estuve en Nueva Era, amigo. O sea, ¿sí me explico? Sí, o sea, lo dijiste. yo sí en algún punto lo celebré desde que llegué a Estados Unidos porque yo no veía el trasfondo. ¿Va? Yo lo normalicé, como todos lo normalizamos. Y de hace, creo, 3 años que llegamos a Mérida, o sea, 2 años que no lo celebro. O sea, porque no era que celebrara, era como que, pues vamos viste a tu bebé de calabacita, no pasa nada. Y ahora dices, a ver, es darle por el lado del enemigo, ¿va? No lo pongamos como que es algo normalito. Las cosas como son. No tendríamos que. Porque ese día, ese 31, es la Navidad del enemigo. Es el día que dice, imagínate toda la gente con terror, horror. Y digo, no. Acá tenemos algo bien bonito. Y ahorita continúas porque perdón, es que esto es importante. Sí, es muy importante. Tenemos algo bien bonito que es lo que verdaderamente se tiene que celebrar ese día, ¿va? Es el revestirse de santo. Entonces nosotros tenemos actividades con los niños y les hablamos, oye, ¿qué santo te revestiste? Wow. De San José. ¿Cuál es la historia de San José? ¿Qué trajo al mundo San José? Hoy es San Benito, hoy es Santa Clara, hoy Santa Inés o la Madre de Calcuta. O sea, y un santo hizo tanto bien al mundo, a la humanidad. Trajo amor, ayudó al prójimo. O sea, aprenden la historia de un santo. Los niños se revisten de santo y tienen actividades con dulces, tienen actividades de romper piñata, tienen actividades que los acercan a Dios, ¿no? Como un librito que se llama 24 regalos para Jesús, de Ichel, que le mandamos saludos a Ichel que ha estado aquí. Y dices, qué bonito. ¿Qué quieres que tu hijo vea? ¿Terror? ¿Horror? ¿Miedo? ¿O un santo que le hizo mucho bien al mundo? Entonces nosotros elegimos el atacar este otro lado abiertamente, decir, ¿por qué no tendrías que celebrarlo? Y hay un capítulo muy interesante de eso, de la historia detrás de Halloween, de dónde viene. Y dices, hay que conocer, porque un pueblo que desconoce su historia sigue cometiendo los mismos errores, ¿no? Lo vemos en política, en todo lo que tenemos por ahí. Pero, digo, paréntesis, no deberían celebrarlo. Continúa, amigo. Entonces a mí me invitaron el año pasado justo para ese día, porque si es, como tú lo dices, o sea, es real. Sí. Y se junta, aparte, al siguiente día que celebramos el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Sí. Se complementa muchísimo en esos días que estamos allá en Guayamón. Por lo menos eso me invitaron a mí el año pasado. Y tal cual, yo no me sentí preparado. Claro. Yo dije, hoy por hoy, Dios no me está llamando para esto. Y si quiero platicarlo, y qué bueno que me abres aquí el espacio para eso, porque también hay mucho morbo detrás y muchos malentendidos de lo que es Guayamón. Y a mí me pasó. Y justo por esa vez, pero es un lugar lleno de misericordia, muchísima luz en ese lugar, muchísima luz, muchísima paz. Entonces, te voy a platicar de qué pensaba Sergio en octubre, ¿no? Claro. O sea, yo decía, yo voy a ir, no estoy preparado, no me sentía tampoco espiritualmente preparado. Yo me imaginaba así como un cuarto oscuro, de que estaban haciendo el exorcismo, alguien así hincado hacia abajo y que iba a voltear así el poseso y me iba a ver a los ojos y me decía de que tú, hipócrita, acabas de hacer esto. Y yo de que espérate, ¿no? De que no vine a esto, ¿no? Como te lo pintan en las películas. Pero es que ni siquiera... Bueno, sí, porque sí he escuchado, pero ayer me decía eso mismo Juan Javier y vi él haciendo así
en todo el tema del cine. Y le decía, yo usualmente no veo películas Claro. Qué bueno, de terror. de terror y así, pero igual... Sí, igual y no las he visto, pero pues es algo que platicas y Ni siempre las están veas, amigo, ni sí, las veas. y que están. Entonces, así me lo imaginaba. Bueno, nada que ver. Ahora sí, justo 2 meses antes de Semana Santa, sí siento que Dios me estaba llamando a decir, o sea, sí quiero que vayas y que tengas esta experiencia, lo que sea. O sea, te necesito en ese lugar. Claro. Y yo me preparo. Justo una semana, digo, también por el trabajo. Yo en realidad llegué para el Tríodo Sacro. Yo aterricé aquí en Mérida el Jueves Santo. Y junto con otro grupo de misioneros que también llegamos el jueves, nos fuimos a Campeche. Y justo llegando, me dice Brandon, un gran amigo mío, me dice, oye, bueno, llegamos al aeropuerto, nos paramos a comer en el aeropuerto. Me dice, oye, ¿no has sentido como muchas tentaciones del enemigo antes de venir? Y yo le dije, no, de hecho, al contrario, yo me preparé antes para poder venir para acá. ¿Qué fue lo que hice? Me fui una semana de retiro, específicamente para ver lo del abandono en Cristo, lo de la liturgia y un poco de historia de la iglesia, para poder venir aquí de misiones y específicamente a este monasterio en Guayamón. Sí. Entonces le dije, no, yo no he sentido. Y mi amigo me dice, yo sí, y demasiado. ¿Por qué? Porque así es como actúa el demonio. Sabe que va a haber muchísimas gracias o que estás por hacer algo muy bueno y te ataca y no te suelta. Sí. Y ahí quedó. Nos fuimos a Guayamón, llegamos. El lugar impresionante. Es un monasterio enorme, una cúpula gigantesca en medio de la jungla, así en Campeche. Un atardecer precioso. O sea, se parecía al del Rey León. Sí. Todo bien bonito. Un grupo muy grande también de misioneros. Éramos como 67 misioneros. Wow. Demasiados. Y todos con un mismo fin, ¿no? Sí. O sea, de ir a purificar todo eso que estaba pasando en las almas de estas personas y de celebrar lo que para nosotros católicos es la semana más importante, la Semana Santa. Y que fue diferente. Yo sí fui y pude apoyar ahí en Guayamón a los hermanos, a los monjes, a los sacerdotes en un tema de purificación. Son 2 cosas distintas lo que viví. Y también quiero avisar que todavía hay muchísimas incógnitas de lo que es esto. Si lees a algún autor, algún sacerdote autor de los exorcismos, él puede tener una idea de lo que está interpretando, de lo que va sucediendo en esta parte espiritual, y otro autor va a tener una idea distinta. O sea, todavía no hay algo que específicamente la Santa Sede ya diga cómo es eso. Sí. Se saben muchas cosas y ahí aprendí mucho, pero todavía hay muchísima duda y muchísimas incógnitas de qué hay detrás. Pero yo lo que vi es que en ese entonces sí el demonio pues puede estar dentro de... O sea, te puede poseer. El cuerpo físico. El cuerpo físico, Más, exacto. Porque el alma le pertenece a Dios. Exacto, 100%. exacto. Sí, ya lo he ido aprendiendo también, ya lo he ido aprendiendo. Y tampoco no es como que siempre esté ahí, siempre esté dentro de la persona. Lo que hace es que él puede llegar y puede ya poseerte. Y luego se va y regresa. Pero es como una puerta que está abierta donde puede entrar. Y una experiencia específica que yo tuve es que yo estuve ayudando a una persona, una mujer ya grande. Y yo, 74 kilos, o sea, yo estuve deteniendo simplemente su brazo derecho. Otro amigo mío estaba deteniendo su brazo izquierdo, otro su brazo, su pierna derecha y otro su pierna izquierda. Porque se empiezan a manifestar mucho cuando estás viviendo la misa. Y ellos más que nosotros identifican y bueno, comprenden qué es lo que está pasando espiritualmente en cada parte de la misa. Sí, o sea, ellos saben exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, el mismo demonio sufre. Sufre y se quiere ir. Entonces, porque sí, ¿por qué los estás deteniendo? 1, para que no salgan corriendo y se vayan porque justo arriba es donde se está celebrando la misa. Y nosotros bajamos como en un cuarto pero abierto. ¿Qué significa abierto? Te das cuenta que no tiene como puerta. O sea, por donde entras es como un lugar grande y ventanas. O sea, todo está como muy abierto. Y eso es lo que se utilizan también para irlos purificando. Entonces nosotros lo estábamos deteniendo y todavía había una persona
como que deteniendo su cabeza, porque están como en unas camillas, como si fueran un poquito de hospital, que están un poquito reclinadas, pero no tienen nada a los lados, porque nosotros estamos de los lados deteniéndolos. Entonces, o pueden salir corriendo, o ellos te golpean. Y a mí me tocó llevarme unas cuantas patadas y unos rasguños, porque el que estaba enfrente de mí no lo detuvo bien. O ellos mismos se golpean. Entonces, imagínate que de repente regresa ya esta señora y un moretón así, porque ella misma el demonio se dañó. Y la persona que está arriba le empezaba a tapar como con una toalla a la boca. Porque también te empieza a gritar, te empieza a gritar, te empieza a insultar, empieza a vomitar. Y de hecho, lo de los insultos, esto fue una reflexión que tuve al final con los amigos. No sabes cómo nos insultaba, nos gritaba de cosas. Y un amigo se hizo la reflexión, oye, si un mismo demonio es lo que sale de su boca, lo de los insultos, majaderías, me dice, como que yo ya no quiero, o sea, literal estoy repitiendo lo mismo que hace un demonio con las palabras, porque la palabra es poderosa. Claro. Entonces yo decirle, o sea, estarle diciendo eso a mis amigos o a personas, como que ya voy a irle bajando un poquito más. Y yo dije, órale. Pero bueno, o sea, esta mano, si una señora me levantaba así como si fuera yo, que en la madre, ¿cómo le hago aquí? Cuidando. Y también de repente como que se calmaba. Se calmaba. En esos, te digo, la misa, se estaba celebrando la misa arriba y nosotros estábamos abajo, pero también había una bocina donde se iba escuchando todo lo que estaba pasando en la misa. Claro. Te digo, eso era como para el tema de purificación. Y de repente como que regresaba la señora y decía, oye, de que no me aprietes tan fuerte, como que me duele. Y yo, caray, entonces como que soltaba tantito. Y luego de repente regresaba el demonio otra vez y era agarrarlo fuerte y que no se te mueva y se te vaya. Y te digo, me levantaba así los 74 kilos y yo, espérate. Hasta te especifican cómo hacer una tipo llave para poner todo tu cuerpo y que sea más difícil. Claro. ¿No? Y en una de esas, como que vuelve otra vez esta señora y me dice, oye, me está doliendo mucho y aparte me quiero rascar. Como que déjame me suelto para rascarme. Ajá. Y el que estaba arriba deteniéndole la cabeza, que él sí es alguien que está ahí siempre de lleno, traía su playera y todo. O sea, ya sabía cómo, porque la cabeza es algo un poquito más difícil de controlar. Te dijo no. Ajá, me dijo que no, como que no la sueltes. Y luego volteé a verle y le dice, ¿por qué? ¿Por qué te quieres? No, es que tengo comezón. De que no te vamos a soltar. De que, ¿dónde tienes comezón? No, que aquí por la nariz. Y él le rascaba, ¿no? Así. Entonces, como vio que no la soltáramos, otra vez el demonio regresó. Y así, entonces habíamos como 4 personas y hombres deteniéndola para que no se fuera y todo. Gritando majaderías, insultándonos todo. Y yo decía, nos gritaba mucho que cállate, suéltame. No, así. Pero si es una voz también, pues, o sea, creo que ni tú ni yo, hombres, tratando de hacerla más grave y así, no, o sea, no la podemos igualar. Y a veces hasta se escuchaba como si fuera una sola voz, o sea, como si juntaras una voz de una mujer y una voz de un hombre y se escuchara así como el eco muy, muy extraño. Y llega la etapa, la parte en la misa donde ya es la comunión. Entonces después baja el sacerdote. Entonces yo estaba así echado casi en la camilla cuidando su brazo y así yo como inclinado cuidándola me da la comunión. Y así nos los dio todos. Y a ella creo que en esta parte sí es como un pequeño rito o algo así sí de exorcismo. Porque el sacerdote como que llegaba y le tocaba así en la cabeza como para que regresara la persona. Se me hizo algo tierno, extraño. El padre así como muy, muy tranquilo, muy así como diciéndole, ¿estás ahí? De que, a ver, regresa. Y luego hay algo muy poderoso también de que en el nombre de Jesús, como que quiero que vuelvas. Y no le preguntan que si quieren comulgar, le preguntan que si están dispuestos a defender a Cristo. Porque los hacen comulgar. Oh, wow. No los hacen comulgar, perdón por la expresión, sino más bien como que sí los invitan a comulgar y les dan la opción de comulgar. Sí, entonces como, oye, ¿estás dispuesto a defender a Cristo? Y yo, o sea, eso fue como la parte más impresionante de todo lo que viví, de que cómo. Entonces como que le hacían hacer de que si quieres, como que haz una seña con la mano, haz un gesto con la boca o sea, haz algo. Y como que le dijo que sí. Entonces le dieron la comunión. Esta persona estaba así como hacia arriba. Le dieron la comunión, la tomó y empezó a retorcerse y a sufrir bastante. O sea, yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y el sacerdote, fuertísimo, le dijo, si vas a sufrir, sufre junto con nuestro Señor Jesucristo.
por el hecho de haber comulgado. Y yo, wow. O sea, algo impresionante. Pero yo nunca tuve miedo. Eso fue algo que también me impresionó. Te digo, hasta a la historia que te platiqué de lo que estaba en mi cabeza en octubre antes para poder ir. Ahora yo lo tenía enfrente. Claro. Lo estaba tocando ese cuerpo que estaba en ese momento, pues eso. Y yo una tranquilidad, Claro. sabiendo que, a ver, o sea, en ese momento también están los santos entre nosotros. Está la Virgen, que de hecho ellos no le hablan por su nombre. Los demonios no le hablan por su nombre. Le dicen la bonita. Así le llaman, la bonita. Wow. Y muchos santos de Dios también ahí. Muchos testimonios de amigos míos que decían, oye, como que yo no podía detenerle la mano a uno, era muy fuerte, porque uno sí le tocó detener a un señor enorme así. Si yo con una mujer, imagínate. Uno con un señor enorme y aparte como que en las manos van haciendo como señas también. Y me dijo mi amigo, así de que le dijeron, lo único en lo que tú te vas a enfocar es que no cierre la mano. Y el vato así, todo así, o sea, de que no la cierre, que no la cierre, que no la cierre. Y se le iba y sí le estaba cerrando. Y en eso dijo, a ver, como, pues, ¿quién es lo que puede? Y como que, a ver, como que invocó a María. Dijo, María, si tú, o sea, permíteme hacer o hazlo tú, que no cierre la mano. Y haz de cuentas con esa fuerza que antes no la podía cerrar. Nomás empezó como a separar los brazos. Y así, porque invocó, o sea, también por eso, Claro. hacer las cosas en nombre de Jesús, en nombre de la Virgen, es muy, muy, muy poderoso. Muy poderoso. Y al final, terminando esta experiencia que tuve, después de que esta señora iba y venía, como que hablaba y gritaba el demonio y luego ella regresaba de que, ay, me duele, de que suéltame tantito. Ya al final de la comunión y de que terminara la misa, pasaron como otros 3, 5 minutos y otra vez se volvió a calmar. Y me dice el que estaba en la cabeza, me dice, oye, ya la puedes soltar. Y yo, ¿cómo? ¿Ya? ¿Cómo que ya? O sea, pero si en una de esas suele, porque ya te digo, ya me habían dado una patada y todo, de que, pero ¿cómo? No me dice, ya la puedes soltar. Y yo, bueno, pues yo estoy aquí para hacer caso y hago caso. Y me voy con un amigo mío que él ha estado mucho ahí. De hecho, él es el que nos invitó a estas misiones, porque él ya desde hace mucho tiempo tiene a un hermano suyo y sus primos son monjes ahí. Entonces, por eso ellos desde la sección de Guadalajara empiezan a invitar a mucha gente, porque por eso llegaron a conocer ahí. Entonces, como yo sé que él ya conocía más, me le acerqué y le dije, oye, para aprender, ¿cómo saben que ya lo podemos? O sea, ¿cuál es el momento que sé que ya lo puedo detener, que ya no sigue manifestándose el demonio? ¿Qué hago? Me dice, no, es que él la conoce muy bien. O sea, ya conoce a la señora. Y yo, ¿cómo? Pero si muchas veces vino y volvió, me dice, no, es que no era ella. Era el demonio que estaba jugando con ustedes para tratar de confundirlos. Claro. Yo le dije, pero pues yo vi lo mismo. O sea, ¿cómo sabe que ya no está? Me dice, no, es que él la conoce. Y yo, me dice, sí, es que él es su esposo. Y yo, no. O sea, algo muy fuerte donde él siempre está ahí con su esposa porque está ayudándola. Wow. Pero verla y convertirse en, o sea, tener un demonio a mí se me hizo un testimonio muy, muy fuerte. Y te digo, miedo, por obra de Dios, no tuve, porque yo más bien a todas las personas que estaban ahí, los sacerdotes, a las mismas personas que estaban posesas, cuando terminaban, conocerlas antes o conocerlas después, fue más bien un tema de misericordia. Claro. Muy, 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 muy bonito. Muy bonito. O sea, sin miedo, porque ya estaba. Y este fue otro testimonio, ya para terminar esta idea, fue otro testimonio que otro amigo dijo. Cuando llegó, también había una monjita ahí. Entonces, pues como que la monjita ya sabe todo el proceso que hay que llevar, cuidándolo, ¿no? Que sí puedes decir, que no puedes hacer, dónde puedes detener y así. Y que en una de esas que se fue la monjita. Y mi amigo se empezó a poner muy nervioso de que, a ver, ya no está la persona que sabe con nosotros. Claro. Y en eso se empezó a manifestar muchísimo el demonio. Y como que captó mi amigo y me dijo, a ver, ¿por qué estoy esperando a la monjita? Si la Virgen María está aquí con nosotros. Sí. O sea, ella es la que está aquí ahorita con nosotros acompañándonos. Y como que regresó otra vez. Claro. Esa paz. Es algo impresionante. Esa es mi experiencia. Después de eso, ahora yo te estoy hablando que estuvimos, bueno, todo el grupo una semana ahí, yo estuve 3 días ahí, hacíamos preguntas, pero ¿cuándo viene? ¿Cuándo se va? ¿Qué onda con el demonio? ¿Cuándo sí te puede, sí te puede poseer? ¿Qué tipo de posesiones hay? ¿Vejación? O sea, este tipo de cosas. Todo es un misterio
Hay muchas cosas que hoy por hoy ya voy a empezar a leer más, a profundizar espiritualmente, qué es lo que voy a hacer. Sí. Pero sí fue una experiencia increíble. Y terminando con lo que me preguntó mi amigo, de que, oye, ¿no has sentido como el ataque del demonio? Que le dije que no. Después de las misiones, el domingo de resurrección nos regresamos todos a Mérida. Estuvimos festejando la Pascua, la resurrección, todos como grupo de los 67 que estábamos, como 30, así nos venimos para acá, 26. Y fue una fiesta entre nosotros. El último grupo se fue el miércoles en la noche. Yo fui a llevarlos al aeropuerto. Y después de eso es cuando cayó, o sea, en realidad unas tentaciones fuertísimas, pero horribles. O sea, creo que como nunca. Como nunca. Y yo... Claro. Ya estás solo y es cuando... Sí, pero... Cuando quizás identifica que, oye, pues Sergio solito, pues deja... Pero impresionante. O sea, después de vivir esas luces así y yo... O sea, como que... ¿Por qué me está pasando esto? ¿Que no estaba yo ya con Dios? Sí. O sea, que no acabo de ver a una persona que está siendo posesa, que no acabo de ver que el demonio Ahí existe. está. Sí, que es real. Y que eso pasa a segundo plano. O sea, no importa que lo que vaya haciendo con tu cuerpo. O sea, fíjate en realidad qué es lo que le está pasando a tu alma. Porque ahí él puede tener tu cuerpo y ya. Pero en realidad, cuando te alejas de Dios es cuando estás en pecado mortal. Claro. Y en eso, o sea, todas esas tentaciones que empecé a tener, esos pensamientos, ese dudar de mí, ese dudar de Dios, ese dudar, o sea, como de todo eso y tenerlo, yo decía, a ver, o sea, fue una lección muy fuerte que yo creo que hasta ahora, hasta esta conversación, Lo estoy estás cayendo en captando. cuenta de, o sea, pues no seas como Tomás que quería ver para creer, o sea, te lo mostré, viste, o sea, cómo era un exorcismo que muchas personas lo tenían en su cabeza como, a ver, ¿qué tanto puede ser? Lo vi. Estoy seguro. Ahí está. O sea, eso, lo que le estaba pasando a esa señora y luego una niña que también de 20 años, que también después me tocó ayudar, era de otro mundo. Wow. O sea, lo preternatural se le llama. Claro. Es que No, yo no. creo que bueno, no creo, sé que en este caminar, amigo, así seas el más bueno en este tema, todos los días vas a sufrir ataques. Uh-huh. Todos los días. Se dice, no has escuchado que dicen que hasta un santo pecaba 7 veces por día. Claro. Siendo santos, Sí. ¿no? O sea, somos humanos. Y en nuestra humanidad pero, oye, pequé, ¿qué hago ahora para, ya con conciencia dices, a ver, no, hay que cambiarlo, ¿no? Y es el pedir, ¿no? Yo pido todos los días por lo que yo sé, donde yo sé que soy débil. Y es fortalece. Y si vuelvo a caer, oye, ayúdame, o sea, y no me dejes solo, y aléjame, o sea, le huyo, ¿no? Prefiero huir, Claro. que digan soldado caído, que hacerme el fuerte y decir que Sí. no, o sea. Y vimos La Pasión el jueves santo vimos La Pasión. Y me gusta mucho cómo lo representa Mel Gibson. Cómo representa Mel Gibson al demonio. Porque también después de estar ahí estábamos en la jungla y acampábamos así, o sea, y en la nochecita y justo o el Viernes Santo cuando sabemos que Dios, pues justo está como en esa parte, o sea, murió, como que te empieza el miedito de, oye, pues está el demonio ahorita suelto, ¿no? Ajá. Y luego más ahí, porque creo que Guayamón, si no me equivoco y escuché bien, o por lo menos me platicaron bien, Guayamón sí es como tierra de brujas, algo así, el nombre. O sea, sí es algo que no nomás está el monasterio ahí por una razón. Claro. Y obviamente tu mente juega y ¿qué te imaginas? El demonio así con sus patas de cabra y su cola pico. El demonio es muchísimo más astuto que eso. Y en La Pasión lo refleja muy bien Mel Gibson. O sea, la actriz que interpreta al demonio en la película, o sea, tú la ves y en realidad, o sea, entre comillas, tiene como una belleza porque o sea, la cara la tiene perfectamente alineada, ¿sabes? Como que eso es lo que hablan de la belleza, que está todo como muy, muy bien alineado. Lo que le hicieron es quitarle las cejas. ¿Es una chica? Es mujer, sí, es italiana. No me digas. Sí. Pero él quería como ir manifestando, o sea, ir mostrando que así es como el demonio llega, como te presenta lo que es
entre temas bello, ¿no? Para alejarte. Claro. Para alejarte de él. No te va a poner así lo más feo y lo que sea. No, es muchísimo más astuto. Y imagínate, por miles de años ha estado viendo cómo nosotros, en nuestra naturaleza humana, caemos. Pues sabe qué es lo que nos tiene que mostrar para hacernos caer y alejarnos de Dios. Claro. Es algo muy fuerte. Y eso nos daría hasta para 2, 3 podcasts, ¿no? De hablar de estos temas. Sí. Oye, pero para ir cerrando, amigo, porque el tiempo corre. Vale. Y para que haya una segunda parte la siguiente vez que vengas. Claro. Para ver cómo vamos y demás. La fe es importante. Es muy importante. Pedirla. No decir que yo nací con fe. Uh-huh. Pues no. Uh-huh. Es decir, también es un tema de formación igual. Uh-huh. Yo sí lo veo. Es un tema realmente formativo. Sí. Y pedir la gracia de Dios que tengas esa fe de ver sin creer. Sí. ¿No? De creer para ver. Sí. Para ti, ¿qué es la fe? Para mí, sí, o sea, sí es un tema como de seguridad en Dios. Este abandono, vaya, lo que hemos hablado, este abandono. Pero te voy a decir algo que a mí me tranquilizó muchísimo, lo que tú hablas de formación. Yo decía, es que ¿cómo le hago para tener más fe? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo rezo? ¿Cómo me abandono? ¿Qué hago? Estas cosas que te decía, oye, ¿cómo aprendiste a vender? No, pues me pongo en la situación, leo esto y algo. O sea, ¿cómo voy practicando mi fe? Y me llamó la atención porque hace poquito aprendí que, a ver, la fe es una virtud teologal. ¿Qué significa? Que esa no la practicas. Esa la pides. Sí. Esa le tienes que rezar a Dios y decirle, Dios, aumenta mi fe. El que te la va a dar es Él. Entonces eso a mí me dio mucha paz. Me dio mucha paz de decir, a ver, si ahorita estoy dudando si esto sí está pasando, ¿qué es? Oye, haz tu chamba, compadre. Sí. Reza. O sea, dedícale ese tiempo a Dios que le tienes que dedicar, como es un amigo, como es un íntimo. Hace poquito escuché una frase que me gustó, que decía, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Entonces, ya después de eso comencé a pedirle a Dios, Dios, aumenta mi fe. Sí. Perfecto. Hermano, pues, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes página de empresa? ¿Dónde? Sí, en Instagram, como Sergio Hermo. Ahí estoy. Ahora se va a venir un proyecto muy interesante junto con otros amigos y al mismo tiempo contigo sobre este tema de ir compartiendo más lo que es Dios. A fin de cuentas, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Claro. ¿Qué queremos? Que la gente vea a Dios a través de nosotros. Bien. ¿Sí? Entonces, si viene algo que me sigan ahí en Instagram. Sí, ahí. ¿No es con mi buen Genaro o qué? ¿Parte? ¿O es otro? ¿Parte? No parte, pero no, es otro. Pero es bueno, como con todos. Pues vayan y síganlo. Sí. Vayan y coméntenle. Es más, coméntenle aquí en el episodio. Exacto. Les mandamos sus redes sociales para que vayan y te sigan y pues ahí estén en comunicación, amigo, para que, oye, si necesitas a futuro por ahí socio Smart Money, que venga, también, ¿no? Que también se una. Personas que quieran ser parte de este crecimiento de unión, ¿no? De unir a México en el tema de comunicaciones. Correcto. Sabiendo que hay muchísima oportunidad, 22 millones de personas. Sí, agarré bien el número, 22 ¿no? millones de personas. Ahí va, desde 2020 para acá más o menos, ¿no? Que lo que dices, cita más una cifra más o menos ahí que ahí va, ¿no? Sí. Pues, hermano, que Dios te bendiga. Maestro, gracias por invitarme. Me ha encantado, he gozado este episodio. Qué bueno que te diste la oportunidad de quedarte otros dillitas aquí. Ya lo teníamos. Porque dije, híjole, el sábado que de hecho íbamos a hacer esto, ¿te acuerdas? Estaba afónico, perdí la voz, ¿no? Y dije, bueno, pues que hay que esperar ahí a que vuelva y qué bueno que todavía estabas aquí para poder, sí, hacer posible este episodio. Eso. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, mi hermano. Gracias. Te quiero mucho, hermano. Igualmente. Cuídate.